Si las galaxias se formasen por acción de la fuerza de la gravedad, todas tendrían probablemente formas esféricas, al igual que los planetas y las estrellas. Probablemente serían super megaestrellas. Pero esto no se cumple en el universo real. Ahora bien, de ser la fuerza de la gravedad infinita la causante de las galaxias, probablemente todas las galaxias tendrían la misma forma, que se asemejarían a erizos de mar, con sus puntas o espinas invertidas con las cuales succionarían todo a su alrededor. Pero si miramos el cosmos, esto no se ve. Hay algo más. La gravedad no explica por qué las galaxias giran con la misma velocidad tanto en su centro como en las partes más alejadas del centro. Tengamos en cuenta que en nuestro sistema solar, en el que se cree que está formado por la fuerza de la gravedad, el Sol supuestamente deforma el espacio-tiempo y al hacerlo captura a los planetas a su alrededor, de tal modo que los más cercanos se demoran mucho menos tiempo en dar una vuelta a su alrededor. Por ejemplo, Mercurio tarda 88 días. Por otra parte, los planetas más alejados como Neptuno demoran 164 años y 298 días en dar una vuelta alrededor del Sol, y Plutón tarda 247 años y 256 días. Ahora bien, si los planetas más alejados demoran más en girar alrededor del Sol, de acuerdo a esto las galaxias, por tener supuestamente el mismo origen o la misma causa, la fuerza de la gravedad, deberían rotar con mayor velocidad en su parte central y con menor velocidad en las partes más alejadas del centro. Pero en el universo real esto no se cumple, no sucede. En 1975, al hacer diversas mediciones, los astrónomos descubrieron que las galaxias giran con la misma velocidad en su centro y en las partes más alejadas de su núcleo, lo cual demuestra que la formación de las galaxias no se da por efecto de la fuerza de la gravedad, lo que pone en duda el universo propuesto por Einstein y por Newton. Para que las galaxias se originasen por la fuerza de la gravedad, se necesitaría muchísima más materia. A la mayoría de galaxias les falta incluso hasta el 90% de la materia. Entonces, como esta materia no existía, los astrónomos intencionalmente la crearon de la nada. Esta imaginaria materia la denominaron materia oscura. No recibe ni emite luz, ni ninguna otra onda electromagnética, luego no se puede ver. No la pueden percibir, ni medir, y ni siquiera los astrónomos que la crearon la pueden describir. Por eso le dicen oscura, porque no saben qué es. Sin embargo, tratan de sostenerse en ella para no contradecir las teorías de Einstein. Esto nos lleva a la teoría que vamos a considerar. Toda galaxia es un huracán cósmico. En el libro Así funciona el universo, publicado en 2019, se sostiene una nueva y revolucionaria teoría que solucionaría este problema. Se dice que toda galaxia es un huracán cósmico en formación, en plenitud o en decadencia. Jairo Eutimio Parra. Esto explica por qué las galaxias giran con la misma velocidad en su núcleo y en las partes más alejadas de su núcleo, como lo hacen los huracanes en nuestro planeta. De acuerdo a esta teoría, las formas de las galaxias no son aleatorias, ni aisladas, independientes, ni se dan por el azar. Por el contrario, sus formas están conectadas y hacen parte de un proceso. Las etapas básicas de toda galaxia o huracán cósmico, de acuerdo a esta teoría en su orden, son: galaxia regular, galaxia espiral barrada, galaxia lenticular, galaxia elíptica. Etapa de galaxia regular. En esta fase, inicialmente se agrupa materia alrededor del agujero negro supermasivo. Al igual que en cualquier tornado de nuestro planeta, se manifiesta con la lenta agrupación de una densa nube alrededor de un solo punto, por la fuerza de rotación del ojo del huracán cósmico. Esta no tiene una forma particular, por eso es que se denomina galaxia regular. Se considera que aproximadamente el 10% de las galaxias registradas son irregulares. Etapa de galaxia espiral. Toda galaxia está predestinada a llegar a ser en menor o mayor grado una galaxia espiral. En esta fase alcanza la galaxia su máxima velocidad, su plenitud de rotación, su esplendor, su madurez. Su forma así lo manifiesta y hace que se convierta en un disco achatado o plano. Este desarrollo explica el centro poderosamente iluminado de algunas galaxias, que obedecería a la acumulación de estrellas, siendo un efecto similar a la acumulación de nubes que se da en el centro del huracán en nuestro planeta. Posteriormente, cuando la rotación del huracán se acelera aún más, nos deja ver el ojo del huracán cósmico, que es el agujero negro supermasivo que está en medio de las galaxias. Este se puede ver a simple vista, revelándonos su misterio, que las galaxias son huracanes cósmicos,
y que toda galaxia, sin importar su forma, posee en su centro un ojo de huracán que varía de tamaño de acuerdo a su fuerza y a las condiciones imperantes en el lugar en el que se encuentre. En esta imagen vemos la comparación de la galaxia NGC 3310 y la vista satelital de un huracán en nuestro planeta. De igual modo, veremos la comparación de la galaxia NGC Messier 74 con la imagen de la vista satelital del huracán Irma ocurrido el 8 de septiembre de 2017. Juzguen el innegable parecido de los dos eventos y a esto agreguen que los dos fenómenos se mueven en su conjunto, al mismo tiempo, demostrando que no se necesita la imaginaria materia oscura. El efecto de la rotación explica también por qué en el núcleo de esta galaxia se ve la aglomeración de estrellas viejas alrededor de un punto de rotación central, dado que son las que más tiempo llevan en el huracán cósmico. Del mismo modo, y como es de esperarse en el exterior, sus brazos, que recién acumulan materia, es donde se forman estrellas nuevas. Aproximadamente el 30% de las galaxias serían espirales. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, está en su apogeo. Creemos que pertenece a esta fase. Muchas personas tienen inconscientemente la errónea creencia de que las galaxias, dado su enorme tamaño, se moverían como paquidérmicos objetos en el espacio. Pero esto no es así. Nuestro Sol orbita alrededor del centro de la Vía Láctea a 850.000 km por hora, equivalente a dividir la velocidad de la luz en 1269 partes. Pese a su enorme tamaño, las galaxias como nuestra Vía Láctea se desplazan aún más rápido en el espacio, a 2,3 millones de kilómetros por hora o 630 kilómetros por segundo, aproximadamente a un 476avo de la velocidad de la luz. Este veloz movimiento de rotación y de traslación que tienen las galaxias durante miles de millones de años hace que los elementos que la componen se carguen con enormes cantidades de energía electromagnética y electrostática, que se liberan en descargas eléctricas o rayos, que percibimos como estrellas. Por eso, en este libro se concluye que toda estrella es un rayo congelado en el tiempo. Jairo Eutimio Parra. De igual modo, se cree que la mayoría de las galaxias giran en un sentido, pero esto es relativo, pues depende de nuestro punto de vista. Hagamos este ejercicio. Imaginemos que esta es una galaxia que gira hacia un lado, pero si cambiamos nuestro punto de vista, veremos que gira en el sentido contrario. Etapa de galaxia espiral barrada. La mayoría de las galaxias barradas son galaxias espirales en un plano de inclinación. Para demostrarlo, dibujemos sobre un vidrio o un acrílico con un marcador dos semicírculos del mismo diámetro unidos como se muestra en la imagen. Esta es la estructura básica de una galaxia espiral. En el punto de unión dibujemos un pequeño círculo que simulara el centro galáctico o el ojo del huracán cósmico o el agujero negro supermasivo. Ahora inclinemos el vidrio o variemos nuestro punto de vista y entonces podremos ver la estructura de una galaxia barrada. Posteriormente, busquemos una imagen de una galaxia barrada en Internet. Tomaremos como ejemplo la galaxia espiral barrada NGC 1300. Luego, tomemos el vidrio con el dibujo e inclinemos su superficie y hagamos que la imagen coincida con la estructura de la galaxia espiral barrada. Entonces, podremos ver cómo se trata de una galaxia espiral, que dado nuestro punto de vista desde nuestro planeta, las percibimos en un plano de inclinación. Esto nos demuestra que no existen las galaxias espirales barradas como lo considera la astronomía, es decir, como formas de galaxias independientes. Hecha esta importante aclaración, debemos mencionar que es probable que en el desarrollo natural del paso de una galaxia espiral a una galaxia lenticular pueda también existir un momento en el cual la galaxia espiral, al sufrir la desaceleración, adopte la forma de una barrada, es decir, que presente una barra en su núcleo. Etapa de galaxia lenticular. En la naturaleza todo lo que crece, decrece. Las galaxias no son la excepción. Cuando la energía de una galaxia espiral, después de miles de millones de años, se agota, esto se manifiesta en su forma, que se desacelera y entonces se da la forma lenticular. Los brazos de la galaxia espiral se retraen al punto de girar casi de manera circular sobre su iluminado núcleo, en el cual se agrupan estrellas viejas, y con la fuerza de la energía restante agrupa a su alrededor los materiales más pesados que forman diversos anillos de polvo, gases, asteroides, etc. Pero no se descarta que incluso en estos cinturones se pueda provocar el choque de estrellas viejas que puedan originar alguna estrella nueva.
Etapa de galaxia elíptica. Finalmente, nuestra galaxia ha envejecido. Después de miles de millones de años, pierde su fuerza y su forma lentamente se desvanece. Entonces la forma lenticular se transforma en una forma elíptica. En esta etapa, el poder de rotación que alguna vez tuvo el ojo del huracán cósmico ha disminuido considerablemente su poder o ha muerto, lo que se manifiesta en su forma elíptica. Es por esto que estas galaxias tienen ausencia o insignificante momento angular. De igual modo, a esto se debe la ausencia o insignificante cantidad de materia interestelar, gas y polvo. Poseen muy pocas estrellas jóvenes y generalmente tienen ausencia de cúmulos abiertos. Esto explica además por qué estas galaxias están compuestas sobre todo por estrellas antiguas llamadas población 2 que forman un gran cúmulo difuso. Al perder su velocidad de giro, la galaxia reduce sus cargas electromagnéticas y debido a la escasa cantidad de materia interestelar, gas, polvo, etc., que contengan cargas electrostáticas considerables, hace que rara vez se generen rayos o estrellas nuevas. Aproximadamente el 60% de las galaxias son elípticas. En esta fase la galaxia exhala, envía al espacio sus restos en todas direcciones. Esto explica por qué son las galaxias más grandes del universo y por qué adquieren una forma esférica. En esta etapa se da el paso de la elipse a la forma esférica, que se da al desplazarse la materia que la formaba, al dispersarse en todas direcciones. La fuerza de su centro se ha desvanecido, entonces el movimiento de traslación de las estrellas alrededor de ella se detiene, lo que provoca que el espacio de estas formen una forma semiesférica irregular, en la que una a una las viejas estrellas se apagarán. Todos vamos a morir algún día, esto le pasa incluso a las estrellas y también a las galaxias. Esta forma elíptica denota la muerte de la galaxia. El ojo del huracán cósmico perdió su fuerza o en algunos casos ya no existe. Es por esto que se han registrado galaxias elípticas con ausencia de agujero negro supermasivo. No hay que sentirse triste por la muerte de una galaxia. Según esa teoría, el universo lo recicla todo. Toda esa materia, las partículas, polvo estelar, gas, planetas, etc., reencarnará dentro de millones de años cuando estas partículas espaciales se carguen lentamente con electricidad estática por el lento rozamiento de unas con otras al desplazarse en el espacio, por la expansión del cosmos. Probablemente se mezclen con partículas y restos de otras galaxias. Entonces, y cuando llegue el momento adecuado, un nuevo huracán espacial la reunirá en una galaxia irregular, luego las agitará en forma espiral y una nueva galaxia nacerá, generando millones de rayos que veremos en las formas de las estrellas y el ciclo se repetirá por los siglos de los siglos. Este proceso no es inútil o vano. Al descargarse el rayo o crearse una estrella, la energía se transforma en materia. La clasificación de las galaxias, de acuerdo a la teoría del huracán cósmico, quedaría del siguiente modo. En este gráfico hemos reordenado las formas establecidas por la astronomía de izquierda a derecha de acuerdo a las fases del huracán cósmico. Hemos suprimido las imágenes de la galaxia de espiral barrada, dado que, como lo hemos demostrado, esta forma no es independiente, sino que hace parte de una galaxia espiral que se halla en un plano de inclinación, dado nuestro punto de vista. Recordemos el esquema de las galaxias. De acuerdo a esta nueva teoría, sus fases de izquierda a derecha quedan del siguiente modo: irregular, espiral, barrada, lenticular y elíptica. Esta última tiene varios ciclos que denotan el paso de la forma elíptica a la esfera. Según este libro, el cosmos está en crecimiento, es similar a un ser vivo. Una galaxia inicial, al morir, dejó los materiales para que con el tiempo se formaran dos nuevas galaxias y así sucesivamente. De hecho, el gas intergaláctico constituye la mayor parte de la materia ordinaria del cosmos. Esta es la razón por la cual las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos y hacen que el espacio entre las galaxias se expanda a gran velocidad que se incrementa. Esto obedecería no a la energía oscura, sino a la naturaleza propia del espacio, que asemeja a la de un gas y que se expande a medida que se forman estrellas nuevas en las galaxias. Esto explica la progresión y aceleración del espacio entre las galaxias y explica además por qué la energía oscura que aleja unas galaxias de otras no es capaz de deshacer la estructura de una galaxia. Estamos acostumbrados a movernos cotidianamente en un mundo aparentemente sólido y queremos que el cosmos se comporte igual, pero el universo es atmosférico. Prueba de ello está su composición. Está formado por elementos químicos que tenemos en la Tierra, predominando los gases, el hidrógeno en un 75% y el helio en un 24%, lo que suma un 99%.
El restante 1% está distribuido entre todos los demás elementos de la tabla periódica. Nuestra limitada visión solo puede percibir un limitado rango del espectro electromagnético. Gracias a los diferentes filtros de algunos telescopios que pueden percibir los rayos X, los rayos gamma, los rayos infrarrojos, podemos tener una visión aproximada del viento espacial, que interactúa para formar los huracanes espaciales que llamamos galaxias. Gracias a estos avances hemos podido detectar las tormentas solares, el viento solar, las tormentas espaciales, los vientos electromagnéticos, entre otros aspectos que son evidencia refutable del clima espacial y de la existencia de una atmósfera espacial. No podemos tratar de explicar las galaxias a partir de una fuerza estática como la fuerza de la gravedad, menos si consideramos sus formas como fotos congeladas en el tiempo, porque en el universo real todo está en movimiento. Así como el aire en nuestra habitación está en calma, como si no existiera, al tiempo que en otras partes del planeta están sucediendo tornados y huracanes, así sucede en el espacio. En nuestro sistema solar parece estar todo en calma, mientras que en el cosmos existen millones de huracanes que percibimos como galaxias. Esta teoría considera que la palabra eternidad es la más cercana a la antigüedad del cosmos, y rechaza que el universo tenga 13.800 millones de años, que es prácticamente la misma edad de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que según la astronomía tiene 13.700 millones de años, lo que supondría de paso que su formación se dio tan solo 100 millones de años después del supuesto Big Bang. La teoría del huracán cósmico niega la existencia de la indetectable materia oscura, pues no la necesita ni depende de ella. Además, no necesita en su origen de la fuerza de la gravedad para su funcionamiento. Explica además por qué las galaxias no son tragadas por el agujero negro supermasivo que está en medio de ellas. No podemos concluir este video sin referirnos a las llamadas por la astronomía galaxias peculiares, que son las producidas por la interacción entre dos galaxias. Quizás sean estas el preludio del choque entre ellas, como sucede actualmente por ejemplo con las galaxias NGC 4676 conocida como los ratones. Así como en nuestro planeta se presenta el choque de dos tornados, del mismo modo suele suceder en el universo con algunas galaxias. De hecho, este es el futuro que le espera a nuestra galaxia, la Vía Láctea, la cual se espera que choque con la galaxia Andrómeda para transformarse momentáneamente en una galaxia peculiar. De acuerdo a la teoría del huracán cósmico, dependiendo del ángulo de choque de sus núcleos, se unirán para formar un ojo de huracán más potente, más poderoso, que genere una galaxia de mayor tamaño, o probablemente se puedan repeler o simplemente destruir sus formas, esparciendo todo en el espacio. Otro ejemplo de galaxias peculiares lo vemos en las galaxias Antinae. El agujero negro supermasivo. Esta es la imagen directa de un agujero negro supermasivo en el corazón de la galaxia M87. Los astrónomos que pregonan que el agujero negro está formado por la fuerza de la gravedad esperaban ver una esfera que atrae todo a su alrededor como lo hace el planeta Tierra en todos los lugares de su superficie. Sin embargo, la imagen demuestra que no es así, pues allí quedó registrado un anillo, lo cual de acuerdo a la teoría planteada en el libro antes citado, es el ojo del huracán cósmico. Asimismo, la astronomía ha determinado que no puede explicar por qué en medio de las altas temperaturas del disco de acreción en un agujero negro puede existir en su parte central oscura un lugar que posee bajas temperaturas. Como solución, han decidido darle curiosamente también el nombre de singularidad, y ellos dicen que no se puede saber nada de ese lugar porque las leyes de la física, así como las conocemos, están rotas, es decir, que no funcionan allí, que no se cumplen. De acuerdo a la teoría del huracán cósmico, así como en nuestro planeta, en medio del ojo del huracán existe espacio en completa calma cuya temperatura es la misma que hay fuera del huracán. Del mismo modo sucede en el cosmos, con la baja temperatura de la singularidad, que sería la misma temperatura del espacio que rodea a la galaxia o al agujero negro supermasivo. Al contrario de la astronomía actual, yo no le pido que crea en lo que no se puede saber o en lo que no se sabe. Le pido evaluar las pruebas y saque sus propias conclusiones. Si consideras trascendental las soluciones que hemos expresado y me las quieres agradecer de algún modo, te invito a que me ayudes a difundir este video de manera virtual entre tus amigos y conocidos en las redes sociales. Gracias.